Buenos días, muy buenos días. Llegamos al punto intermedio de la semana, martes 13 de agosto. Ya iniciamos el mes de la rendición de cuentas y del pase de balance del gobierno. Esto es 1+1, Melissa Uribe. Más que martes, miércoles hoy ya, ombligo Miércoles, de la ombligo de la semana. semana. Así es, y bueno, un miércoles Stalin donde las informaciones bajan un poco. Siento que el ritmo informativo baja, pero no obstante, hay algunas que están generando bastante incidencia. La principal información de esta jornada tiene que ver con el seguimiento a los 2 mineros que continúan atrapados en la mina de la provincia de Monseñor Noel. Hay que decir, ayer hubo una rueda de prensa y lamentablemente se pronostica que va a llevar varios días poder rescatarlo. No obstante, gracias también al avance tecnológico, pudimos tener imágenes y efectivamente comprobar que su estado físico es bien. Ellos están bien, han estado recibiendo tanto bebidas como alimentos vía tubería, también por esa vía es que se han podido introducir algunas cámaras y ayer inclusive algunos de ellos, sobre todo el dominicano, hablaba con su familia. Hay una nota, Stalin, de nuestro compañero Wilson Mejía que tiene más detalles en relación a la situación de estos 2 mineros, uno de nacionalidad dominicana y otro de nacionalidad colombiana. Veamos. Muy buenas noches para ti, Fabiola, y a toda la audiencia de Informativos Teleantillas. Así es, te cuento que luego de 3 días ya de haber ocurrido el suceso aquí en Comirdón, la mina de Los Cerros en Maimón, fue la primera vez que la empresa ofreció una rueda de prensa para explicar en detalles lo que sucedió. Hoy se informó que le fueron suministrados alimentos por más de 10 días a los 2 obreros, lo que indica que el tiempo de rescate aún es indefinido. También se informó que van a realizar una nueva vía para agilizar las labores y poder llegar a los obreros. Escuchemos. Nosotros no podemos dar un tiempo en específico, nosotros estamos trabajando con lo que tenemos y de acuerdo a nuestros asesores internacionales y nuestros asesores podemos llegar. Asimismo, la empresa informó que cuentan con un equipo especializado en rescate de cada área a fin de garantizar el resultado de los trabajos de rescate. Estamos trabajando en las labores de rescate y actualmente nuestra prioridad es el rescate de los mineros. Si nos vamos a ver lo sucedido en diciembre, ahí había una cuña. El software que utilizamos para la cuña, nosotros parece que no detectó o no calculó bien la cuña. Es algo que se está, y en este caso en particular no tiene que ver con la cuña. Más temprano se divulgaron imágenes de los trabajos de rescate, donde se pudo ver a los mineros mediante una cámara. Gracias a estos videos, la madre de Gregory Alexander dijo sentirse más tranquila tras hacer contacto con su vástago. También en la rueda de prensa asistió el ministro de Energía y Mina Antonio Almonte, quien defendió el trabajo de la minera y dijo que están trabajando con buenos profesionales para rescatar a los obreros. Cabe destacar que la dirección ejecutiva de Comirdón aseguró que se mantiene en constante comunicación con los familiares de los obreros y que es su prioridad. Es todo lo que tengo, regreso contigo al estudio. Este era el reporte que veíamos que en el día de ayer, con este cerramos de hecho los informativos de esta casa Teleantillas, precisamente dando una explicación amplia y pormenorizada de los hechos que ocurren de forma reciente en este proceso de rescate en esta mina. Importante también ver cómo las autoridades realmente se han abocado a darle seguimiento a este tratamiento. Esto ha llenado las páginas de los periódicos y tiene mucho sentido. Justamente una tradición de cobertura y a pesar de que hoy día la forma en la que vivimos atosigados y atosigadas con información de muertes y demás, a veces nos hace olvidarnos de la importancia del salvamento, la importancia del tratamiento y de la función del rescate que vemos. Ahí también aprovechar para saludar a esos cuerpos
especializados que incluso con muchas precariedades logran salir adelante, como es el caso de la Defensa Civil y como es el caso del COE. Así que para ellos todo nuestro salud y solidaridad en este proceso también humanitario que están llevando a cabo. Así es, desear lo principal, que puedan ser rescatados con vida, pero una vez rescatados, yo creo que también el Estado Dominicano debería emplearse en dar garantías de que efectivamente la mina cumple con todos los protocolos de seguridad, porque también parte de la información que he estado viendo es que ya en el pasado esta misma mina ha tenido otros incidentes, inclusive algunos con un desenlace muy lamentable, porque ha implicado que personas pierdan la vida. Entonces creo que una vez, y ayer la empresa lo decía, de hecho ha paralizado inclusive los trabajos, ha traído técnicos tanto de México como de Estados Unidos y de Canadá, o sea, hay todo un equipo internacional colaborando en este rescate que, repito, se pronostica que pudiera durar varios días. Sin embargo, Stalin, ya una vez se logre eso, es importante tener la certeza de que ahí efectivamente se están cumpliendo todos los protocolos de seguridad. Importante también, es un parte de los riesgos que tienen las actividades extractivistas, sobre todo en este caso, con el cambio de modelo de explotación. Uno de los grandes riesgos de la explotación minera a cielo abierto precisamente era esta, y hubo un cambio de modelo precisamente en esta de Maimón. Bueno, esto hay que conectarlo también con otra información que ha sido un estallido y que ha removido las bases de la opinión pública y de las personas, sobre todo de la ciudadanía, que participa a través de redes sociales y tiene que ver con los aumentos salariales de las principales figuras de muchas instituciones públicas, incluso justo llamando más la atención porque estos se han producido en un momento en el que el valor inflacionario es uno de los grandes dolores de cabeza para el gobierno y también para la sociedad dominicana, que está pagando mayor precio en los combustibles, a pesar de los subsidios, que también está pagando otras carestías que se producen en la canasta básica de alimentos y demás, con lo cual contrasta bastante el que altos funcionarios, que ya dicho sea de paso, tienen salarios lo suficientemente dignos. No dignos, son salarios privilegiados, porque son salarios que superan con creces lo que gana un trabajador o un servidor público normal aquí en República Dominicana. Mira, tú te refieres a un ruido muy fuerte que hay ahora mismo en la opinión pública y que ayer inclusive ocasionó, tal como ven ahí en pantalla, que tuviera que salir el Ministerio de Administración Pública a responder. Y es la información de que varios superintendentes, sobre todo algunos directores de instituciones, se han aumentado el salario y lo han estado haciendo de manera silenciosa pero constante. Ya el caso del superintendente de electricidad fue altamente conocido, de hecho terminó él solicitando o presentando su renuncia. Pero ayer también tuvimos la información del superintendente de bancos, Alejandro Fernández W., cuyo sueldo habría aumentado de 999.970 pesos a 1.145.184. De igual manera, el salario también del director de Infotep, que habría pasado de 484.000 pesos a 691.670. ¿Y qué es lo cuestionable de esto? O sea, nosotros somos partidarios de que efectivamente las personas tienen que tener un salario digno. Pero lo que uno cuestiona no es solamente el momento económico que vive el país, sino el momento económico del gobierno, que en estos últimos meses ha emitido varios decretos hablando de racionalización del gasto público. ¿Y dónde está la coherencia si por un lado usted le está diciendo a los dominicanos y a las dominicanas, mire, estamos en un momento económico complicado, tenemos que apretarnos los cinturones, ¿verdad? Y hay que racionalizar el gasto. Y por otro lado usted tiene funcionarios que se están aumentando el sueldo. El mismo ministro de Administración Pública estuvo la semana pasada aquí en 1+1 y él decía que esto sucede porque los funcionarios violan la ley general de salarios. Y lo lamentable es que eso pasa y queda impune. Lo del superintendente de electricidad tuvo más que todo una sanción social, porque aquí la gente está pendiente y la gente reaccionó y condenó eso, causó tanto alboroto que se tomó una decisión. Pero a nivel, por ejemplo, administrativo, eso queda impune. Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. No trasciende. Una de las cosas complicadas con relación a esto, yo creo que hay que agregarlo al análisis, tiene que ver con, y coincido en este caso, con la posición mostrada por Participación Ciudadana, que plantea claramente cómo esto es una evidencia de la falta de controles. Claro. De lo que estamos hablando no solamente es de sanciones, la idea es que esto no ocurra y precisamente la permisividad que tienen este tipo de casos tiene que ver con la carencia de controles desde la Contraloría General de la República, que no genera las alertas a tiempo. Es decir,
no puede seguirse esperando de que sea el periodismo, de que sea el seguimiento ciudadano, la veeduría ciudadana, la que detecte este tipo de cambios en la administración pública. Debería ser el mismo sistema de información financiera del Estado Dominicano que presente las alarmas en el momento en que este tipo de casos se atribuyen. Sin embargo, debo reconocer dos cosas que me preocupan en términos concretos en la gobernabilidad. Me preocupa. Me preocupa por un lado el que entes que tienen conocimiento y que tienen un manejo de la realidad no tengan el nivel de sensibilidad. Y aquí me voy un poco a lo legal y lo legítimo. Lo legal es aquello que no está prohibido, con lo cual el régimen especial que viven estas instituciones descentralizadas y con autonomía les da unas brechas, y eso lo ha explicado precisamente el ministro del MAR. Esas brechas son las que permiten que violen finalmente la ley de salarios. Pero es una violación. Por eso digo, por eso, a pesar de que tienen un régimen especial, hay una fisura que es la que se ha sido identificada. Y yo creo que sobre esa el presidente de la República debe tomar un punto adelante, debe dar un paso al frente y comenzar a tomar este mecanismo de prevención. Yo creo que no hay que esperar de la voluntad o de la conciencia de los funcionarios y las funcionarias para que de manera autocrítica asuman una postura de lo que debe ser correcto, sino que las instituciones del Estado deben contar con las estructuraciones y las reglamentaciones que eviten que este tipo de casos pues finalmente ocurran. Es un mal servicio, un flaco servicio que se le hace a la democracia y a la gobernabilidad cuando se ven ejemplos como este. Y sobre todo en el plano de lo que señalas de la coherencia. Claro. De qué difícil es hablar de las subvenciones, de cómo apaleamos la inflación para que no afecte rubros importantes para la producción y para el consumo de la gente. Sin embargo, vemos el desempeño en servicios de funcionarios de muy alto nivel, entonces con esta falta de conciencia que evidentemente nos dicen lo difícil que es cuando se está en privilegio y no se ve para abajo. Recientemente Participación Ciudadana publicó un estudio acerca del tema salarial en la administración pública. Y hay que decir, o sea, la discrepancia, la discrecionalidad, el desorden que impera en esa área es grande. Yo espero que en el marco de esa mesa que tiene que ver con la institucionalidad y con las reformas de este orden, y que también aquí decía el ministro de Administración Pública, fue una de las primeras en terminar, se pudiera ver este tema, porque parte también de lo que decía ayer la Administración Pública es que estas organizaciones, estas entidades que son descentralizadas, fíjense que la gran mayoría son superintendencias, están haciendo una interpretación de la ley, pero eso no debería de ser. Eso no debería de ser. Entonces yo espero que se pongan ahí algunos candados para evitar que situaciones tan engorrosas y tan cuestionables como esta pasen en un país donde aquí el 80% de la gente que tiene, ¿verdad?, el lujo de ganar un salario formal, de ser empleado formal, gana menos de 30,000 pesos. Esas son las cosas que pasan. Y eso, que estamos solamente hablando de esto en el tema de los aumentos. Sí. Recordemos los altos funcionarios que en gestiones gubernamentales pasadas se han liquidado, se han autoliquidado, como el caso del Banco Central, con sumas exorbitantes y que de hecho mantienen una escala salarial que multiplica por varios números lo que incluso el presidente de la República, que es el salario más alto según la ley de salarios en la administración pública, pues detenta. Claro. Bueno, por otro lado, cambiando el tema, hoy también la opinión pública se centra un poco en lo que va a pasar en relación a quienes de parte del partido oficialista estarían nominados por la dirección ejecutiva del PRM para presidir tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Hoy a las 4 de la tarde hay en agenda una reunión de la dirección ejecutiva del PRM para tomar esta decisión. Sin embargo, tremendo avispero, hay un avispero muy fuerte, tanto en el Congreso como en la opinión pública, porque hay quienes han presentado su intención claramente de dirigir el caso de la Cámara de Diputados. Ahí está sonando Julito Furcal, pero hay una corriente de opinión muy fuerte en relación a que Alfredo Pacheco pudiera seguir frente a esta Cámara. En el caso del Senado, hay un grupo de senadores que se han sublevado contra el presidente actual, Eduardo Estrella, y reiteran algo, es un argumento que, para ser sincera, ya yo lo había visto en el marco de las elecciones pasadas, que dicen que es alguien del PRM, que tiene que dirigir el Senado y que ya ellos no quieren a Eduardo Estrella ahí. Hay dos cosas interesantes que apuntar a mi juicio. Aquí, por un lado, la intervención del expresidente Hipólito Mejía, que tiene siempre el atine de estimular que los avisperos se activen
además, y planteaba claramente que él es de la corriente de que tanto Eduardo Estrella en el Senado de la República como Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados continúen haciendo y desempeñando la labor de su presidencia. Pero yo creo que también es importante hacerle un recordatorio quizás a estos legisladores del Partido Revolucionario Moderno, que efectivamente en el marco democrático creo que tienen todo el derecho aspiracional a plantear que tienen y se entienden con las condiciones para presidir el Senado, en el caso particular del Senado. Sin embargo, hay que recordarle que el PRM no ganó las elecciones de manera solitaria, que fue articulado, y yo creo que aquí hace mucha falta el recordarle a la clase política la importancia de garantizar la gobernabilidad y de respetar los gobiernos de coalición. Quizás aquí no somos de una tradición significativa. Lo más cercano que hemos tenido siempre han sido los bloques, los famosos bloques, que se distribuyen muchas veces funciones dentro de la administración pública, pero no así en el resto de los poderes. Y yo creo que eso es un ejercicio interesante. Pero incluso, Milis, en la semana pasada justamente conversábamos con otro senador, precisamente en esta casa, y nos daba el llamado de atención, el pistoletazo de advertencia de que les parecía que es una de las principales críticas en la que coincide con otros legisladores, senadores del Partido Revolucionario Moderno, de la falta de liderazgo, en este caso de Eduardo Estrella. Un elemento que no necesariamente percibimos hacia afuera en la sociedad dominicana, que lo hemos visto siempre de manera activa y que indiscutiblemente es un liderazgo muy vinculado con la ética. Mira, en el caso de la Cámara de Senadores hay que decir que hay mucha gente que tiene que apiarse porque no va. Ese es un momento donde uno ve que en el caso del presidente Luis Abinader está optando por unos perfiles que tienen una línea muy determinada. El presidente Luis Abinader se está cuidando mucho con temas que tienen que ver con transparencia, con uso de recursos públicos. Y ahí, entre las personas que suenan, que tienen aspiraciones para dirigir el Senado, hay gente que han sido cuestionadas fuertemente, inclusive en la opinión pública, por prácticas que no son aceptables. Entonces, gente así, perfiles así, yo no creo que le convenga ni al PRM, ni al Senado, ni al país. Sobre todo, señores, porque soy de las que creo que en ese Congreso está pendiente todavía la consigna del cambio. Ese Congreso cambió porque de una mayoría morada ha pasado ahora una mayoría PRMista, pero ahí hay prácticas que son irritables ante los ojos de la población que se continúan haciendo igualitas. Y de hecho, parte del malestar que tienen muchos senadores del PRM con el presidente actual, Eduardo Estrella, que es de Partidos por el Cambio, es porque él no comulga con esas prácticas. Sí. Hablemos, por ejemplo, del caso Barrilito. Hablemos de eso. ¿Cómo lo reiteran? Claro, con su práctica, con su accionar. Ahora bien, yo sí coincido, y soy de hecho de las que espera, que esos senadores, esos diputados, que de manera concreta han optado por renunciar a prácticas como esa, el caso también de la doble exoneración. Esta semana tuvimos aquí en 1+1 al diputado José Horacio Rodríguez y él decía como él desde campaña se comprometió a no caer en eso. Pero tanto mi compañero Alberto Grullón como una servidora le decíamos la importancia de que al interior del Congreso se gestionara un movimiento para eliminar eso. Que no se quede solamente en que yo como diputado o senador renuncio a eso, sino que también se pudiera, por ejemplo, presentar una propuesta y apoyarla, porque yo sé que obviamente hay proyectos de ley que buscan eliminar el caso de la doble exoneración, pero pienso que habría que pasar ya más de las palabras a los hechos. Bueno, no podemos dejar de comentar, creo, el caso de Taiwán claro. En el plano internacional. Eso está que arde. Está que arde. Está a punto de apretar un botón, como Cristian nos planteaba en una caricatura en esta mañana. Y es que, bueno, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, como saben, arribó en el día de ayer a Taiwán, fue recibida por la presidenta, precisamente, en el Palacio Tainel, y esto evidentemente también activa un avispero en el plano internacional. Hay que decirlo, es un elemento que llama la atención, sobre todo en términos geopolíticos internacionales. La gente aspiraría que en un momento como este, en donde ya la situación es muy álgida, en la crisis establecida entre Rusia y Ucrania, también con un acercamiento a condiciones bélicas entre Serbia y Kosovo, que es otro elemento, la cherry, la guinda del pastel sería que en este momento pues, se activara otro foco de polarización de conflicto bélico, como es el caso que podría activarse entre China y Estados Unidos por las relaciones de Estados Unidos con Taiwán en esta visita. ¿Qué es la
la de más alto nivel en 25 años. Si no había, en los últimos 25 años, el presidente de la Cámara de Representantes no había visitado formalmente. Es un nivel en términos políticos superior y evidentemente también esto se puede leer como un elemento de provocación. Estados Unidos dice que no, que lo hace en el marco del ejercicio de sus relaciones bilaterales y geopolíticas, y hay que decirlo, Taiwán tiene y ha quedado en términos diplomáticos aislado, cada vez con menor participación en foros y espacios internacionales. Apenas 22 representaciones diplomáticas de naciones tienen acreditaciones con Taiwán, tienen relaciones y mantienen. Incluyendo a República Dominicana, que le excluyó y reconoció a Sí, China y excluyó a Taiwán. sobre todo de una manera y que lo hizo en un momento Sí. en que se mostró como un elemento desleal. Y hay que decirlo, Taiwán fue solidario con la República Dominicana, hizo grandes aportes en términos de cooperación, sobre todo en el Sí. sistema sanitario. Y en el sistema Y agropecuario en el también, sistema mucha agropecuario tecnología aportó. Así que, bueno, es un elemento al que tenemos que darle seguimiento. Sí, pero desear que la sangre no llegue al río. Ojalá porque la sangre no son llegue al momentos río. muy convulsos en términos geopolíticos y no necesitamos que se Lo que atice menos se más. quiere es que se active otro Claro, polo por de favor. conflicto bélico. Claro. Así Bueno, es. dicho esto, vamos a la pausa. Hoy tenemos una entrevista sumamente interesante en 1+1. Ya está aquí en nuestros estudios Circe Almanzar, es la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, y con ella, como ustedes se imaginarán, muchísimos temas interesantes que conversar. Y como hoy es miércoles, también es el momento de repasar la agenda de los derechos de los consumidores y las consumidoras. Para eso, como de costumbre, la presencia de Altagracito Paulino, quien es presidenta de OMPECO. La invitación a que no se muevan.